Hola gente curiosa, ¿alguna vez se han preguntado qué civilizaciones increíbles existieron antes que nosotros y simplemente desaparecieron sin dejar rastro? Hoy vamos a explorar 10 civilizaciones perdidas tan misteriosas, tan avanzadas para su época, que van a cuestionar todo lo que creían saber sobre la historia humana. Algunas construyeron cosas que ni con tecnología moderna podríamos replicar fácilmente. Otras tenían conocimientos que no deberían haber sido posibles para su tiempo. Desde ciudades talladas en roca sólida hasta pueblos que conocían secretos astronómicos imposibles, cada una de estas civilizaciones nos dejó enigmas que los arqueólogos y científicos aún no pueden resolver completamente. Y ya les adelanto algo, la civilización número 1 es tan misteriosa que su desaparición repentina ha generado teorías que van desde catástrofes climáticas hasta intervención extraterrestre. Es un misterio que los expertos siguen debatiendo hasta el día de hoy. Prepárense para un viaje por los enigmas más fascinantes de la historia antigua. En 10º lugar, los Olmecas, los artistas imposibles de Mesoamérica. Comenzamos nuestro recuento regresivo con los Olmecas, la primera gran civilización de Mesoamérica que existió hace más de 3000 años y que nos dejó uno de los misterios arqueológicos más fascinantes del mundo. Estos tipos eran maestros escultores que crearon las famosas cabezas colosales de piedra, algunas de las cuales pesan más de 25 toneladas cada una. Para que se den una idea, eso es el peso de aproximadamente 15 carros en una sola escultura. Pero aquí viene lo más loco. Tallaron estas cabezas gigantes usando solo herramientas de piedra, sin metal, sin ruedas para transportarlas y sin grúas para posicionarlas. Y lo más impresionante es que cada cabeza tiene rasgos faciales únicos y detallados, como si fueran retratos de personas específicas. Los arqueólogos han encontrado 17 cabezas colosales hasta ahora, pero nadie sabe exactamente qué representan o por qué los olmecas invirtieron tanto esfuerzo en crearlas. Y aquí viene el misterio más grande. Nadie sabe qué idioma hablaban. No han dejado textos escritos descifrados, sus símbolos siguen siendo un enigma, y su cultura desapareció completamente hace más de 2000 años sin dejar explicación clara. Es como si hubieran sido artistas alienígenas que vinieron, crearon arte imposible y se desvanecieron en la historia sin contarle a nadie sus secretos. Los expertos creen que influyeron en todas las civilizaciones mesoamericanas posteriores, pero el cómo y por qué sigue siendo uno de los misterios más grandes de América antigua. En 9º lugar, la Atlántida, el continente perdido más famoso del mundo. En el puesto número 9 tenemos la Atlántida, la civilización perdida más famosa de todos los tiempos, mencionada por primera vez por el filósofo griego Platón hace más de 2300 años. Según Platón, la Atlántida era un continente-isla con tecnología súper avanzada, ciudades increíbles y una sociedad que dominaba tanto la ciencia como la guerra. Tenían palacios de oro, sistemas de canales complejos y una marina que podía conquistar cualquier territorio. Pero aquí viene el giro inesperado. Esta supercivilización desapareció en un solo día y una noche, tragada por terremotos e inundaciones hace aproximadamente 9000 años. La gran pregunta que divide a los expertos es, ¿Platón inventó esta historia como una alegoría filosófica sobre el poder y la corrupción? ¿O estaba describiendo una civilización real que realmente existió? Los atlantólogos, sí, esa profesión existe, han propuesto ubicaciones desde el mar Mediterráneo hasta la Antártida, pasando por el Océano Atlántico y hasta América. Algunos científicos creen que Platón pudo haberse inspirado en catástrofes reales como la erupción volcánica de Santorini o el colapso de civilizaciones como la minoica. Lo más fascinante es que culturas de todo el mundo tienen leyendas sobre continentes perdidos y grandes inundaciones, como si hubiera existido realmente alguna catástrofe global en el pasado remoto. ¿Mito, exageración o verdad enterrada bajo miles de metros de agua oceánica? El debate continúa hasta hoy. En 8º lugar, Rapa Nui, los ingenieros imposibles de la isla de Pascua. Llegamos a Rapa Nui, conocida mundialmente como Isla de Pascua, hogar de una de las hazañas de ingeniería más impresionantes y misteriosas del mundo. Los habitantes de esta isla remota en el Pacífico lograron esculpir, transportar y erigir más de 900 estatuas gigantes llamadas moais. Algunas de estas estatuas miden más de 10 metros de altura y pesan hasta 75 toneladas. Pero aquí viene lo más alucinante, lo hicieron sin grúas, sin ruedas, sin animales de carga y sin metales. Solo tenían herramientas de piedra, cuerdas y una determinación que desafía toda lógica. Los científicos han propuesto teorías increíbles sobre cómo transportaron estas estatuas masivas, desde rampa de piedras hasta la teoría más reciente de que las estatuas literalmente caminaron hasta su posición final usando un sistema de cuerdas y balanceo. Experimentos modernos han demostrado que es técnicamente posible mover un moai usando solo cuerdas y trabajo en equipo, pero requiere una precisión y coordinación que habla de un conocimiento de ingeniería súper avanzado. El misterio más grande es, ¿por qué pararon? Alrededor del siglo XVII, los Rapa Nui dejaron de construir moais repentinamente. Algunos estaban a medio terminar, otros abandonados en las canteras como si hubieran parado en el medio de un proyecto masivo. Las teorías van desde colapso ambiental por deforestación hasta guerras internas o catástrofes climáticas. Hoy quedan menos de 6000 descendientes de los constructores originales, y muchos de los secretos de construcción se perdieron para siempre. En 7º lugar, Göbekli Tepe,
El templo que cambió todo lo que sabíamos. En el puesto número 7 tenemos Göbekli Tepe en Turquía, un sitio arqueológico que literalmente reescribió los libros de historia cuando fue descubierto. Este templo fue construido hace aproximadamente 11.000 años, lo que lo convierte en 7.000 años más antiguo que las pirámides de Egipto y 6.000 años más antiguo que Stonehenge. Aquí viene lo que vuelve locos a los arqueólogos. Fue construido por cazadores-recolectores que supuestamente no tenían la organización social ni la tecnología necesaria para proyectos de construcción masiva. El sitio consiste en enormes pilares de piedra que pesan hasta 16 toneladas cada uno, organizados en círculos complejos y decorados con tallados intrincados de animales, serpientes, escorpiones, toros, leones y criaturas que parecen mezcladas con características humanas. Lo más misterioso es que después de usarlo durante 1500 años, los constructores enterraron deliberadamente todo el sitio bajo toneladas de tierra y piedras. ¿Por qué alguien enterraría un proyecto arquitectónico tan masivo? Los arqueólogos han excavado menos del 5% del sitio total, y los radares subterráneos indican que hay estructuras aún más grandes esperando ser descubiertas. Göbekli Tepe desafía la teoría tradicional de que la agricultura precedió a la construcción monumental. Aquí parece que la religión o algún propósito ceremonial motivó el desarrollo de tecnologías de construcción avanzadas. Algunos expertos creen que este sitio podría ser evidencia de una civilización perdida mucho más avanzada de lo que creemos posible para ese periodo de la historia humana. En sexto lugar, los sumerios, los inventores de la civilización moderna. Llegamos a los sumerios, la civilización que básicamente inventó todo lo que consideramos civilizado hace más de 5.000 años en Mesopotamia. Estos genios fueron los creadores de la primera escritura del mundo, cuneiforme, la primera rueda, los primeros sistemas legales, las primeras ciudades organizadas y hasta la primera literatura épica con la historia de Gilgamesh. Dominaban matemáticas avanzadas, tenían sistemas astronómicos precisos y desarrollaron técnicas de irrigación que transformaron desiertos en tierras fértiles. Es como si hubieran tenido un manual de civilización que nadie más tenía. Pero aquí vienen los misterios que vuelven locos a los expertos. Los sumerios tenían conocimientos que parecen demasiado avanzados para su época. Sabían que la Tierra era esférica miles de años antes de que los griegos descubrieran esto. Tenían mapas estelares increíblemente precisos y conocían planetas que no se pueden ver sin telescopio. Sus textos mencionan seres llamados Anunnaki, que supuestamente les enseñaron ciencias y tecnologías, metáforas religiosas o descripciones de contacto con inteligencias superiores. Lo más perturbador es que alrededor del 1750 a.C., su civilización simplemente se desvaneció. No hubo conquista masiva, no hay evidencia de catástrofe natural específica, simplemente dejaron de existir como cultura dominante. Dejaron atrás más de 500.000 tablillas cuneiformes, pero la mayoría aún no ha sido traducida completamente. Los arqueólogos estiman que solo han descifrado el 10% de todo su conocimiento escrito, que secretos siguen escondidos en esas tablillas que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia humana. En quinto lugar, los mayas, los astrónomos que predijeron el futuro. En el puesto 5 tenemos los mayas, una de las civilizaciones más sofisticadas del mundo antiguo, que desarrolló ciudades impresionantes en plena selva tropical de Centroamérica. Los mayas crearon observatorios astronómicos más precisos que muchos telescopios modernos, desarrollaron un sistema de calendario tan exacto que solo se equivoca por un día cada 6.000 años, y construyeron pirámides y templos que aún hoy desafían la ingeniería moderna. Tenían sistemas matemáticos avanzados, incluyendo el concepto del cero, que los europeos no conocían, dominaban escritura jeroglífica compleja y crearon mapas astronómicos que rastreaban el movimiento de planetas con precisión increíble. Pero aquí viene el gran misterio. Alrededor del siglo IX después de Cristo, en el apogeo de su civilización, abandonaron repentinamente sus ciudades principales. No fue una conquista, no fue una catástrofe obvia, simplemente se fueron. Ciudades como Tikal, Palenque y Copán, que habían sido centros urbanos masivos con cientos de miles de habitantes, quedaron completamente vacías en cuestión de décadas. Las teorías van desde cambio climático severo con sequías extremas, hasta guerras internas entre ciudades, estado, colapso económico o incluso agotamiento de recursos naturales. Algunos investigadores creen que el colapso maya podría ser una advertencia histórica sobre lo que pasa cuando una civilización avanzada no logra adaptarse a crisis ambientales. Lo más fascinante es que los mayas nunca desaparecieron completamente. Sus descendientes siguen viviendo en México, Guatemala, Belice y Honduras, manteniendo tradiciones ancestrales y conocimientos que podrían ayudar a resolver el misterio del colapso clásico. ¿Qué secretos guardan las miles de estructuras mayas que aún no han sido completamente exploradas en la selva? En cuarto lugar, los nabateos, los arquitectos del desierto. Llegamos a los nabateos, los maestros arquitectos que crearon Petra, una de las maravillas del mundo antiguo, tallada directamente en roca sólida en el desierto de Jordania. Estos genios de la ingeniería no solo crearon una ciudad completa dentro de montañas de arenisca rosada, sino que también desarrollaron sistemas hidráulicos tan avanzados que convirtieron el desierto en un oasis próspero. Los nabateos controlaban rutas comerciales cruciales entre Arabia, el Mediterráneo y Asia, convirtiéndose en una de las civilizaciones más ricas de su época.
Petra era literalmente el Dubái del mundo antiguo. Pero lo más impresionante no son solo las fachadas espectaculares que vemos en películas como Indiana Jones, es que crearon sistemas de canales, cisternas y represas que podían almacenar millones de litros de agua del desierto. Desarrollaron técnicas de tallado en roca que permitían crear estructuras complejas sin que se derrumbaran, incluyendo escaleras interiores, cámaras secretas y sistemas de ventilación que mantenían las construcciones frescas incluso bajo el sol abrasador del desierto. Pero aquí viene el misterio. Alrededor del siglo IV después de Cristo, los nabateos simplemente desaparecieron. No hay evidencia de conquista militar masiva, no hay señales de catástrofe natural específica. La teoría más aceptada es que las rutas comerciales cambiaron cuando los romanos desarrollaron comercio marítimo más eficiente, pero eso no explica por qué una civilización completa se desvaneció tan completamente. Hoy, Petra sigue revelando secretos. Arqueólogos continúan descubriendo nuevas estructuras usando tecnología de escaneo láser que muestra que la ciudad era mucho más grande y compleja de lo que se pensaba. ¿Qué otros secretos arquitectónicos siguen escondidos en las montañas jordanas esperando ser descubiertos? En tercer lugar, civilización del Valle del Indo, los urbanistas perfectos. En el tercer lugar tenemos la civilización del Valle del Indo, también conocida como civilización Harappa, que existió hace más de 4000 años en lo que hoy es Pakistán e India. Esta civilización desarrolló el urbanismo más avanzado de la Edad de Bronce, con ciudades que tenían sistemas de drenaje, baños públicos, calles organizadas en cuadrícula y sistemas de agua corriente que no existieron en Europa hasta 3000 años después. Sus ciudades principales, Harappa y Mohenjo-Daro, tenían poblaciones de más de 40.000 habitantes cada una, con sistemas de alcantarillado tan avanzados que cada casa tenía agua corriente y baños privados. Desarrollaron sistemas de pesos y medidas estandarizados, técnicas de metalurgia avanzadas y comercio marítimo que llegaba hasta Mesopotamia y Asia Central. Pero aquí vienen los misterios que vuelven locos a los arqueólogos. Su escritura nunca ha sido descifrada. Han encontrado más de 4000 sellos y tablillas con símbolos, pero nadie ha logrado entender qué dicen. Aún más extraño, no hay evidencia de templos, palacios o estructuras militares. Es como si hubieran sido una sociedad completamente pacífica y igualitaria, algo prácticamente único en civilizaciones antiguas. No hay arte monumental, no hay estatuas de reyes, no hay tumbas elaboradas. Es como si hubieran sido completamente diferentes a cualquier otra civilización conocida. Y el misterio final. Alrededor del 1300 a.C., esta civilización desapareció completamente. Las ciudades fueron abandonadas gradualmente, pero no hay evidencia clara de guerra, catástrofe natural o conquista. Algunas teorías sugieren cambios climáticos que secaron los ríos, otras proponen invasiones de pueblos arios, pero la verdad es que nadie sabe con certeza qué pasó con los 5 millones de personas que vivían en esta civilización. En segundo lugar, Tiwanaku, los constructores de la Puerta del Sol. Llegamos al segundo lugar con Tiwanaku, la civilización más misteriosa de los Andes, que construyó una de las ciudades más impresionantes del mundo a 3800 metros de altura, en lo que hoy es Bolivia. Esta increíble civilización floreció hace más de 1000 años en las orillas del lago Titicaca, creando estructuras monumentales que desafían nuestra comprensión de la ingeniería antigua. La Puerta del Sol de Tiwanaku es una de las estructuras más enigmáticas del mundo. Tallada en un solo bloque de andesita de 45 toneladas, presenta grabados tan complejos y precisos que parecen hechos con herramientas modernas. Pero aquí viene lo más alucinante. Los bloques de piedra de Tiwanaku están cortados con precisión milimétrica y unidos sin mortero, usando una técnica que los ingenieros modernos luchan por replicar. Algunas piedras pesan más de 100 toneladas y fueron transportadas desde canteras ubicadas a kilómetros de distancia. Los tiwanacotas desarrollaron sistemas agrícolas revolucionarios llamados waru-waru o campos elevados que podían producir alimentos incluso en las condiciones extremas del altiplano andino. Sus conocimientos de astronomía eran increíblemente avanzados. El Kalasasaya, templo de las piedras paradas, está perfectamente alineado con solsticios y equinoccios, funcionando como un observatorio astronómico gigante. Pero aquí viene el gran misterio. Los tiwanacotas tenían conocimientos de navegación marítima avanzados, incluyendo embarcaciones de totora capaces de atravesar océanos, a pesar de vivir a miles de kilómetros del mar. El explorador Thor Heyerdahl demostró que era posible navegar desde Sudamérica hasta Polinesia, usando estas técnicas, sugiriendo contactos transoceánicos que la arqueología tradicional considera imposibles. Sus esculturas monolíticas representan figuras humanoides con características que no corresponden a las poblaciones locales andinas, alimentando teorías sobre contacto con otras culturas o incluso visitantes de otros continentes. Lo más perturbador es su desaparición repentina alrededor del siglo XII después de Cristo, dejando atrás una ciudad perfectamente construida, pero completamente abandonada, como si sus habitantes hubieran planeado no regresar jamás. Los pueblos aymara modernos consideran a Tiwanaku como el lugar donde nació el mundo, pero sus tradiciones sobre quiénes construyeron estas maravillas arquitectónicas son vagas y contradictorias. Ingeniería ancestral increíblemente avanzada,
contacto con civilizaciones lejanas o conocimientos perdidos que aún no comprendemos completamente. En primer lugar, los Anasazi, los habitantes del cielo que desaparecieron en silencio. Y llegamos al número 1, los Anasazi, también conocidos como Ancestros Pueblo, que crearon una de las civilizaciones más misteriosas e impresionantes de América del Norte. Estos increíbles arquitectos del suroeste de Estados Unidos construyeron ciudades completas en acantilados verticales, creando pueblos suspendidos que parecen desafiar la gravedad y el sentido común. Mesa Verde Canyon de Shelly y Chaco Canyon albergan estructuras de varios pisos construidas directamente en paredes rocosas, accesibles solo por escaleras de cuerda o senderos peligrosísimos tallados en la roca. Desarrollaron sistemas de irrigación que convertían desiertos en tierras fértiles, crearon redes comerciales que se extendían desde México hasta Canadá y construyeron observatorios astronómicos que rivalizan con los de otras civilizaciones mundiales. Sus kivas, cámaras ceremoniales circulares, estaban perfectamente alineadas con eventos astronómicos, y sus sistemas de arquitectura incorporaban conocimientos avanzados de ingeniería, acústica y astronomía. Pero aquí viene el misterio que ha confundido a arqueólogos durante más de un siglo. Alrededor del siglo XIII después de Cristo, en el apogeo de su civilización, abandonaron completamente todas sus ciudades de un día para el otro. No hay evidencia de conquista militar, no hay señales de catástrofe natural específica, no hay cuerpos, no hay objetos de valor abandonados. Simplemente se fueron como si hubieran planeado una evacuación masiva y ordenada. Las teorías van desde sequía extrema de décadas hasta guerras internas, agotamiento de recursos o incluso cambios religiosos que los motivaron a migrar hacia el sur. Algunos investigadores han encontrado evidencia de canibalismo en los últimos años de ocupación, sugiriendo conflictos internos violentos o crisis de supervivencia extrema. Los pueblos modernos, Hopi, Zuni y otros, se consideran descendientes directos de los Anasazi, pero sus tradiciones orales sobre la razón del gran abandono son vagas y contradictorias. Lo más perturbador es que después de 800 años, muchos sitios Anasazi siguen intactos, como si sus habitantes hubieran planeado regresar pero nunca lo hicieron. Catástrofe climática, guerra total, migración planificada o algo aún más misterioso que la arqueología moderna no ha logrado descubrir. ¿Y qué tal, gente? Después de explorar estas 10 civilizaciones desaparecidas, queda claro que la historia humana es mucho más misteriosa y compleja de lo que nos enseñaron en la escuela. Cada una de estas civilizaciones logró hazañas técnicas, artísticas o intelectuales que desafían nuestra comprensión de lo que era posible en el pasado, y todas desaparecieron dejando preguntas sin respuesta que siguen fascinando a científicos, arqueólogos e historiadores. Desde astronólogos imposibles hasta arquitectos que desafiaban la gravedad, estas culturas nos recuerdan que el progreso humano no siempre ha sido lineal, y que civilizaciones enteras pueden surgir, prosperar y desvanecerse dejando solo fragmentos de sus secretos. ¿Cuál de estas civilizaciones perdidas los fascina más? ¿Los constructores de Tiwanaku con su ingeniería imposible en los Andes? ¿Los Anasazi con su misteriosa desaparición masiva? ¿O tal vez la Atlántida con su leyenda que nunca muere? Escriban en los comentarios cuál los dejó más intrigados. Dejen su like si estos misterios históricos les volaron la mente. Y suscríbanse porque tengo preparados más videos sobre enigmas del pasado que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestros ancestros. Nos vemos en la próxima exploración de los misterios perdidos de la humanidad.